Buenos días, hoy es viernes 19 de enero del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida a la doctora Emma Tapia, magistrada de la Corte Nacional de Justicia. Doctora, buenos días. Gracias por Buenos la días. invitación. La polémica está en la Corte Nacional de Justicia. Usted es una de los cuatro jueces que se opuso, que votó en contra de que los jueces salientes puedan elegir al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Nos puede explicar cuáles son sus argumentos? Buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por la entrevista primero y quiero recalcar que es la primera entrevista que doy luego del pleno y quise hacerlo, por supuesto, en mi ciudad. Efectivamente, sí, soy parte de los cuatro que votamos en contra de esta decisión y creo que, como todo, debe estar fundamentado en derecho y creo tener los fundamentos de derecho. Mire, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia actualmente está conformado por 15 jueces titulares. Para completar los 21 tenemos 6 conjueces, pero la ley expresamente señala que efectivamente los conjueces tienen todas las prerrogativas que tiene un juez, salvo el elegir presidente, porque la norma es muy clara y dice que para elegir presidente será exclusivamente solamente de sus titulares. Entonces tendríamos 15 jueces para elegir el presidente y para que alguien sea presidente necesita 12 votos. El día de ayer, mientras transcurría el pleno, les llegó la acción de personal a los cuatro compañeros en los que les señalaban que ellos podrían ejercer sus funciones hasta el 3 de febrero a las 10 de la mañana. El doctor Saquicela fue elegido presidente el 5 de febrero y la norma dice que él debe convocar a elecciones una vez culminado, una vez culminada una vez culminada su periodo dentro de los 15 días. Es decir, nosotros entendíamos que el doctor Saquicela culmina su periodo el 5 de febrero y de ahí teníamos para convocar elecciones hasta el 20 de febrero. Sin embargo, ayer sorpresivamente, la verdad, fuimos convocados a un pleno, no el día miércoles que corresponde normalmente, sino ayer jueves a un pleno extraordinario y decía la convocatoria para tratar temas sobre, tratar asuntos y resolución sobre cosas que están pasando en la Corte. Mi primer, Que nada tenía que ver con el tema de la elección. Nada tenía que ver con el tema, es más, fui la primera en intervenir y en pedir que el señor presidente nos aclare para qué nos estaba convocando, porque el decir análisis y resolución de la situación de la Corte Nacional no nos dice nada. Ahí como que empezó, primero tocó sobre que nosotros podríamos tener la posibilidad de prorrogar en funciones a nuestros compañeros que están notificados para su salida y les recalqué yo a ellos que no tengo nada en contra de ellos. Ellos participaron para 3 años, su periodo se cumple el 3 de febrero y por lo tanto era lo correcto. Sin embargo, el presidente y apoyado por el doctor Walter Macías, mencionaban que podrían prorrogar sus funciones. Esto definitivamente recalcamos que no está dentro de nuestras Claro. atribuciones.
quien nos nombra a nosotros es lógico, es el Consejo de la Judicatura, y por lo tanto solo el Consejo de la Judicatura podría prorrogarnos en funciones. Frente a esta posición y siendo que el presidente insistía en que se toque este tema, el magistrado Alejandro Artiaga abandonó la sala, alegando él de que a lo mejor podríamos estar nosotros arrogando funciones y por lo tanto podríamos eventualmente incluso caer en algún tipo de delito. Um, le pedí al presidente que este punto sea excluido porque estábamos de acuerdo, creo, la mayoría en que no era parte de nuestras funciones. Por ahí además salió de parte de los magistrados salientes que si es que no teníamos presidente o no podríamos elegir, podríamos hablar de una prórroga del presidente actual, del doctor Saquicela, lo cual a mi criterio personal, por supuesto, tampoco cabe porque él culmina su periodo el 5 de febrero y no hay ninguna norma que ampare una prórroga. Frente a eso, la verdad, un poco sorprendidos, le diría yo, porque no entiendo por qué el adelantar elecciones. Que no le podría yo contestar Pero, qué es lo que... pero se Sí, puede, escucho. doctora, discúlpeme, pero se puede suponer, como se está especulando, es que están preparando, lógicamente, una reelección del doctor Saquicela con los 4 votos de los jueces salientes. Así se puede entender. Eso es lo que se puede entender, entre otras cosas. Um, Uno de los magistrados que votó en contra hacía un análisis interesante y decía que siempre se ha elegido presidente de la Corte con los magistrados que entran, porque cada 3 años se cambia el Eso, tercio de eso, la es, Corte. eso es lo lógico, ¿no? Lo legal, lo Así ético, es, lo así es, ético, lo ético. lo ético antes que nada. Pero el magistrado decía, ¿cómo puede ser que ahora vamos a elegir presidente con quienes salen de la Corte, no con quienes entran a la Corte, que es lo que se ha hecho siempre? Entonces, así están las cosas, licenciado, la verdad, no podría yo asegurar cuál es la intención de adelantar las elecciones, pero sí, efectivamente, eh, una de las opciones es aquella que usted manifiesta. Claro, eso es un comentario a nivel nacional, ¿no? Así es. Pretenden, como se dice en términos populares, están amarrando, están haciendo acuerdos. Los salientes van a dejar seguramente dando los votos a favor del doctor Saquicela y luego tendrá el doctor Saquicela que devolver los favores. Es lamentable, licenciado, y eso es lo que por lo menos 4 de los magistrados de la Corte tratamos de impedir. Le recuerdo que dentro de estos 4 que votamos en contra, no todos van a elegir presidente, porque parte de la única titular que votó en contra soy yo, porque los otros 3 votos son de conjueces, es decir, no se va a elegir, ellos no van a elegir presidente. Entonces, aparentemente el doctor Artiaga, que salió, eh, quien le habla, y Daniela Camacho, somos los titulares que no estamos de acuerdo con esta anticipación de elecciones y tampoco, por supuesto, en que la Corte Nacional, que debe ser el ejemplo en donde uno, Imagínense, exacto, el ejemplo de respeto a la ley, porque si la así es, Corte Nacional, si los así es. magistrados no respetan la ley, ya en este país estamos completamente mal. Así es. Parte de la justicia abierta señala que puede faltar, por ejemplo, el poder legislativo. De hecho, pasamos sin asamblea algunos meses y bastante tranquilos a propósito, pero dice incluso que el poder ejecutivo podría faltar, pero no puede fallarnos el poder judicial. Y eso es nuestra preocupación, cómo se adelantan elecciones, no hay un fundamento jurídico, se sacó una resolución con mayoría de 15, por supuesto, porque para cualquier eh, decisión de pleno tiene que ser más de 12, hubo 15 votos a favor, 4 en contra, y no hay nada más que hacer. Las elecciones se anticipan y tendremos que acudir cuando el doctor Saquicela nos convoque al pleno nuevamente para elecciones. Ahora, doctora, el pretexto de lo que he escuchado y he leído, lógicamente las informaciones oficiales, es que si hay 15 jueces titulares este momento, y si no votan los 4 que están saliendo, no hay quórum. Así es, pero mire, todo está previsto en la ley y eso yo leí ayer.
la ley dice que cuando no hay, no solo cuando hay 11, cuando no se consiguen los 12, porque si no conseguimos los 12, vamos a quedar en la misma situación. 12 jueces tienen que votar por un candidato. 12 personas, sí. Entonces, ¿qué pasa si es que no se consigue o si es que no tuviésemos el pleno completo, como sería en el caso de los 11? Pues la propia instructivo de las sesiones del pleno y el propio código orgánico de la función judicial señala que cuando no se puede elegir presidente, se elegirá, o más bien quien se hará cargo de presidir el pleno es aquel en orden de designación. Entonces está previsto y correspondía que por orden de designación se determine, y eso es lo que yo insistí ayer, quien corresponda, todos somos magistrados de la Corte y por lo tanto todos estamos capacitados para poder manejar o presidir la Corte. Perfecto. Ahora, doctora, lamentablemente, la Corte Nacional de Justicia, la función judicial, no goza de buen prestigio, ¿no? Lamentablemente, no ocupa buenos sitiales de aceptación por una serie de problemas, por los habeas corpus, por las sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que recuperar, doctora Tapia, la dignidad de la justicia, de la Corte Nacional de Justicia con un nuevo presidente. Bueno, es nuestra idea. Si hay reelección, no lo sé, pero sí habemos un grupo de magistrados que queremos rescatar justamente aquello que usted menciona, el hecho de que la justicia esté tan venida a menos. Habemos gente que sí queremos trabajar, que queremos hacer que la Corte Nacional cumpla su función. ¿Y cuál es? No es el de hacer política, no es el de hacer pactos con la política, más bien es el de dictar sentencias que Claro. además sean conocidas por la gente, porque no sentencias a medianoche, sino sentencias que la gente las conozca, las evalúe, sacar jurisprudencia que no se ha hecho en mucho tiempo. Estamos tan bajos de jurisprudencia, de resoluciones, absolver las consultas que vienen de las cortes provinciales, no se está haciendo. Entonces, habemos personas que sí queremos hacerlo. Y como usted dice, hacer que la justicia vuelva a tener el sitial que debe tener obligatoriamente en un país. Nuestro país necesita con urgencia, doctora, rescatar valores, ¿no? De Principios acuerdo. éticos y valores que todos, absolutamente todos, respetemos la ley, porque la ley es para todos, no es con dedicatorias. Ahora, el presidente saliente, no nos olvidemos, doctora, de que no en una oportunidad, en varias oportunidades ha sido señalado con el dedo por involucrarse en actividades políticas, en reuniones clandestinas. Decían inclusive que participaba en conspiraciones para votarle al expresidente Lazo, en la piscina, en fin. Entonces, ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, ¿para qué más? Bueno, queda en manos de los 15 magistrados que elegiremos entre el 28 y el 2 de febrero, que está previsto que se convoque a elecciones. Queda en manos de los 15 magistrados poner a una persona que pueda efectivamente representar a la justicia o repetir lo mismo que hemos tenido en los 3 años. Está en manos de ellos, incluida yo, por supuesto. Claro, hay tres candidatos en firme en este momento. Ninguno en firme, Ninguno en licenciado, firme, no. ninguno en firme, no. Lo que se escucha es la reelección, sí, se ha escuchado de algunos otros compañeros, pero la verdad es que esto fue medio sorpresivo ayer. Entiendo que esta semana que viene tendremos algunas reuniones para saber si es que podemos nosotros también sacar un candidato. Perfecto. Bueno, ayer, doctora, le recibí una llamada en donde me informaban de fuente oficial que varios jueces, incluida la presidenta de la Corte de Justicia de la SUAI, viajaron a Quito presionados para apoyar al señor Saquicela. Bueno, la verdad es que el doctor Saquicela organizó coincidencialmente el día de ayer una reunión de más de 100 jueces, efectivamente. Coincidencialmente, Así fue, yo estaba incluso invitada a una ponencia y sin embargo a la hora de mi ponencia se convocó a pleno, es decir, no pude siquiera exponer, pero así fue. así decían, ¿no? Decían que te vas a Quito o vamos a Quito para apoyarle a Iván Saquicela.
Mire, esa parte no la sabía, pero sí le confirmo que ayer estuvieron más de 100 jueces aquí. Perfecto. Doctora, ¿cuál es su criterio sobre los acontecimientos negativos, lamentables, los sucesos que están sucediendo en el país en el tema de la inseguridad, de los crímenes, de las matanzas en las cárceles? ¿Qué tenemos que hacer, doctora? ¿Qué más tenemos que hacer? Mire, usted habrá escuchado mejor que nadie, y está muy bien informado. Am, Ayer aparentemente también se suicidó un fiscal, mataron a un fiscal y nos llegó, no sé si, y eso comentábamos, no sé si real o no, pero decían que por cada persona que detenida que trasladen a una cárcel que no están de acuerdo, iban a empezar a matar a un juez o a un fiscal. Tenemos el comunicado, le haré llegar a usted para que usted lo revise. No sé si se está cumpliendo, pero mire, en medio de tanta inseguridad, creo que lo que más fuerte debe estar es la administración de justicia, porque quien otorga, como usted ha dicho, y no puedo negarlo, no puedo cerrar los ojos, quien otorga los habeas corpus, sacando a veces a narcodelincuentes, a personas dedicadas al sicariato, Doctora, etcétera, son negociando, los jueces. jueces negociando sentencias, doctora, con los narcos, con los Es pandilleros. lamentable, mire, y ahora todo ese proceso, licenciado, está en la Corte Nacional. Coincidencialmente, a mí me tocó la apelación de un habeas corpus de uno de ellos. Salió ayer ya la resolución negando ese habeas corpus, porque, como le digo, si es que la justicia, este momento que necesitamos de esta seguridad jurídica, no está firme y nos inmiscuimos o con políticos o como usted bien lo ha manifestado, porque no podemos negarlo, negociando sentencias, el país entero se va a venir abajo. Es como si los periodistas estuviésemos cobrando dinero a las autoridades para echarles flores. Así es, y mire, ya que usted lo menciona también dentro de todo este caso que se denominó metástasis, también están periodistas, ¿no? Entonces, mire cómo se está, como el nombre es correcto, creo yo, de metástasis, es decir, está creciendo y está introduciendo sus tentáculos, por decir así, en la justicia, en el periodismo. Entonces, es hora no de caer en lo mismo, sino de cambiar. Bueno, también esperamos de la justicia que ponga su mano con la ley en la mano, el caso de aquellos periodistas involucrados con los narcotraficantes, de panas, de amigos, de brothers, Así doctora. es, como le digo, el caso está en la Corte Nacional. No puedo hacer mayor criterio jurídico en cuanto a porque mire, como le digo, me tocó el habeas corpus de uno de ellos, entonces a veces podrían pensar que se adelanta criterio, pero lo que le puedo decir, sí, como magistrada de la Corte Nacional, es de que debemos actuar en derecho. No más negociados, no más conversaciones, no más padrinazgos, no más meterse con la política. Estamos por lo menos un grupo de magistrados cansados de esto. No más Fuimos piscinas, a la corte, no doctora, más no piscinas, más estamos piscinas. cansados de eso. Queremos, eso es lo que expresamos ayer con nuestro voto en contra. Doctora, ¿cuál es su trayectoria en la función judicial? Bueno, yo estoy este febrero por completar mi primer periodo aquí en la Corte Nacional, pero fui 12 años antes jueza de primer nivel en la ciudad de Cuenca, en la unidad judicial de trabajo en Cuenca. Y antes 15 años ejerciendo la profesión. Tengo ya más o menos 30 años en el ejercicio, eh, tanto en libre ejercicio cuanto en la judicatura primero y ahora en la magistratura. También soy profesora de la Universidad de la UES, del Espíritu Santo de Guayaquil, y de la Universidad Andina aquí en la ciudad de Quito. Doctora Tapia, ha sido muy bueno conocer sus puntos de vista, que informe Gracias. a sus conciudadanos aquí, a los cuencanos, cuáles son sus criterios de una magistrada que ocupa un cargo sumamente importante y ojalá que las cosas mejoren, ojalá que se haga justicia en la justicia y ojalá que vengan nuevos vientos en la Corte Nacional de Justicia, un nuevo presidente que represente dignamente a la función judicial ecuatoriana.
Usted no lo podía haber expresado mejor. Efectivamente, eso es lo que esperamos. El hecho de que ayer haya habido 15 votos a favor de un anticipar a las elecciones no significa que esos 15 votos son necesariamente de un candidato. No es tan cierto que esos 15 votos sean de Iván Saquicela, no es cierto. Veremos qué pasa en las elecciones, veremos cuántos candidatos hay, veremos también si podemos elegir presidente o, por qué no, también presidenta. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, presidenta? No. ¿Por qué no, Ujú. presidenta? Gracias a la doctora Egma Tapia, Un magistrada de la gusto. Corte Nacional de Justicia. Doctora, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, licenciado. Un buen día.